darles a los responsables del informe si hay algún apartado en el que se explique cómo está España en relación a las becas universitarias que se conceden. Y luego a la Secretaría de Estado o a los responsables del informe, los datos son de 2011. Entonces, en el tema de salario de los profesores, gasto público en educación y ratio de alumnos por profesor, no quedan obsoletos estos resultados porque la situación actual ha cambiado muchísimo. Gracias. Para empezar, a ver. Hola. No. ¿El micrófono? Vale. Sobre las becas, no tenemos datos específicos de lo que necesitarían ustedes para saber las diferencias de sistemas de becas que hay en los países de la OCDE. Sí que, como bien presentamos en el informe lo que llamamos las tasas de matrícula en la Universidad Española están por debajo, están en el grupo de países en los que tienen menos tasas. Hay países en los que estas tasas son cero directamente para todos los países, para todos los estudiantes, no solo del país, sino de la Unión Europea, países nórdicos. En España están en el grupo de países que tienen unas tasas bajas respecto a otros países que tienen muy elevadas, y lo que sí que tienen diferente es el sistema no solo de becas sino de préstamos. Hay otros países como el Reino Unido, Estados Unidos, que tienen unas tasas muy elevadas, pero a la vez tienen muy desarrollados un sistema no de becas sino directamente de préstamos a los estudiantes. Y respecto a lo obsoleto de los datos, en realidad sí que vamos con un cierto retraso, teniendo en cuenta que tenemos que recoger los datos de todos los países, de 34 países de la OCDE y de 8 países del G20. Tenemos datos que son del 2011 y no tenemos datos todavía del 2012 ni del 2013, pero sí que es verdad que ya en este informe sí que se empieza a ver los resultados de la crisis económica, algo que no veíamos el año pasado con datos del 2010. Ahora con datos del 2011 sí que podemos empezar a ver que el gasto sí que se ha reducido, sí que se empiezan a ver ya las reducciones en el gasto educativo, que a lo mejor con los datos del año pasado no se veían en algunos países, pero sí que se ve que la educación sigue siendo el último sector en muchos países que se va a tocar. O sea, la crisis económica ha afectado a la situación del país en general, pero la educación no ha sido el primero que ha sufrido los recortes. En cuanto al tema de la disminución del ratio de número de alumnos y de la posible inversión por alumno, nosotros tampoco tenemos los resultados definitivos. Pero los resultados ya con una proporción de datos importante analizados indican un descenso, pero indican que todavía nos seguimos situando, en el caso de los ratios, por debajo de la media de la OCDE y la Unión Europea, y en el caso de los niveles de inversión por encima. O sea que la diferencia se acorta, pero que todavía estamos en un caso por debajo y en otro por encima. Bueno, yo quería preguntarle a la señora Andreas qué le parece esa decisión o esa posibilidad de que se aumente la nota para conseguir una beca universitaria, si no cree que es cerrar más aún la educación para muchos jóvenes. Gracias. Yes, my name is Dirk van Damme, so I'm not Andreas Schleicher. Mi nombre es Dirk van Damme, no es Andreas von Schleicher. I don't know the details of the reform in Spain, so I will not comment on it. But as far as I understood, the reform is basically in line with what many other countries are doing. The bursary systems or grant systems or study loan systems in many countries are not only dependent on family income, but many countries take a basket of indicators. And in many countries the student success rates or grades or whatever is also an indicator used to determine the level of bursaries or grants or whatever. So, but I would say that this is the comment I will make, because I'm not familiar with the details of the reform, but as far as we know, this is in line with what many other countries are doing.
Ok, muy bien. Simplemente lo primero que desearía decir es que no conozco todos los detalles. O sea, por lo tanto, no voy a entrar en detalle y no voy a hacer muchos comentarios. Sin embargo, sí quiero decirle que la reforma que está llevando a cabo el Gobierno español está en línea con los sistemas de los países de su entorno. Los sistemas de becas en la mayoría de los países no solo se basan en los ingresos familiares, sino igualmente en las notas o grados que adquieran los alumnos durante el curso. Además, quiero añadir que todos los países, como he mencionado anteriormente, utilizan otro tipo de indicadores. No solo utilizan el indicador ingreso por familia, sino los indicadores como grados, notas y algunos otros. Por lo tanto, esto es todo lo que tengo que decir al respecto. Can I just add that the general evolution in subsidies, student subsidies or bursaries in OECD countries in higher education is towards higher private responsibility. That's a very clear tendency that that there is a shift from public to private investment in higher education. Many countries, as Gara has explained, has made a transition from, let's say, completely public funding in higher education to increasing the part of private spending, but with increasing amounts of subsidies or grants or bursaries for students who really need it. So that's the shift that has been in many countries, regardless of the political composition of the government. Also in Australia, there has been a very important reform done by a socialist government, going into the direction of increasing private responsibility. Yeah, so You're leaving me behind. Thank you very much. Bien, simplemente quería decirle que la mayoría de los países están pasando por la siguiente evolución. Y la evolución por la que están pasando es que cada vez están cambiando más un sistema de subvención o financiación mayoritariamente pública o totalmente pública a un sistema, estamos hablando, perdón, de la educación terciaria, universitaria. Y que el cambio que se está llevando a cabo es que se están reduciendo los fondos públicos, la financiación pública, y cada vez se pide una responsabilidad privada o un incremento de la responsabilidad privada de cada uno de los estudiantes y también de la financiación privada. Existen países pues que anteriormente tenían una financiación totalmente pública y están en transición hacia una educación terciaria más financiada con mayores fondos privados. Esto se ha llevado a cabo en muchísimos países, independientemente del color del gobierno en esos países. Además, simplemente para mencionarle un detalle específico, en Australia, bajo el gobierno socialista, precisamente se ha presenciado ese cambio de público más a privado y sí, de público más a privado, eso es todo. Si puedo añadir, el hincapié que hace Tito es no solo cambiar del público al privado, sino a la vez, ya no sé qué hacer, pues no solo cambiar de la financiación pública a la privada, sino este cambio se ha hecho en los países siempre haciendo hincapié en el desarrollo del sistema de becas o en el desarrollo del sistema de préstamos en el país. O sea, no es cambiar del sistema público al privado simplemente, sino desarrollar a la vez un sistema para que todas las personas que quieran acceder al nivel terciario puedan hacerlo. Numérica sobre el número de horas que pasan en clase los profesores españoles y los profesores de la OCDE, que lo dio al principio y se nos escapó ese dato concreto. Creo que los españoles estaban 880 horas, pero los de la OCDE no he llegado al dato. Y luego comprobar si realmente el gasto en educación en España ha bajado casi un 4,5% desde el año pasado, puesto que creo que estábamos en 10.000 y estamos en 9.400. ¿Es correcto esto? Perdona, me
Me quedo pensando porque ese dato, honestamente, no lo tengo en la cabeza en este momento. Lo que sí tengo en mente es que hemos bajado, y por eso digo que las diferencias se acortan, pero que seguimos estando por encima aún hoy, del 21% más de inversión en escuela pública por alumno al 15%. Pero aún hoy seguimos estando por encima. En cuanto a las horas que preguntas, el número de horas de enseñanza de profesores, es que luego te vamos a pasar los datos, no sé si quieres que te los lea, pero bueno, en educación primaria 880, vale, no, lo que es importante resaltar es que hay dos variables diferentes. Uno es el número de horas que dan clase y otro es el número de horas que se les exige estar en el centro escolar haciendo otras actividades como tutorías y tal. Mientras que en el primero estamos por encima o a niveles similares, en el segundo estamos por debajo. ¿Sí?